con Gustavo Alegre. El mundo tiene los ojos puestos en el coronavirus. La OMS podría declarar alerta global por su propagación. ¿En qué consiste la estrategia del gobierno interino de Bolivia para eliminar la imagen de Evo Morales de la arena política? Y buenas noticias para Bolsonaro. Tras leve recuperación económica y disminución de homicidios, sube su popularidad en el Brasil. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores corresponsales y analistas en la capital estadounidense. Pueden hacer llegar sus comentarios a este programa a través de la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24 y también suscríbase a nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Déjenos sus comentarios. Hoy en este espacio de análisis vamos a conversar con quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo, con Paulina Chávez. Paulina es mexicana, es analista político. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Alfonso Fernández, es periodista español, trabaja como corresponsal en Washington para la agencia EFE. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Y con el profesor de Historia de la Universidad de Georgetown y analista político, el profesor Eric Langer. Profesor Langer, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Alguno de los presentes con síntomas de gripe? Afortunadamente no. Por ahora no, por ahora no. Bueno, Estoy bromeando. Está bromeando. Bueno, menos mal. Porque la alerta es seria, la preocupación es internacional. El panel de expertos que vuelve a reunirse ayer lo hizo en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, con la vista puesta en la evolución de ese coronavirus que tuvo su origen en la ciudad china de Wuhan. Así se le conoce el coronavirus, que ha despertado la preocupación internacional dada la globalización. El último aeropuerto del que tenemos conocimiento es el de Dubái, en Emiratos Árabes, que introduce esos elementos de control de pasajeros, un coronavirus que tiene una incubación de 2 semanas y que las autoridades han confirmado que se transmite entre humanos, lo cual hace temer una posible pandemia. Los casos que se produjeron hasta la fecha, en años recientes, así lo han demostrado, y en los 2 más recientes, cientos de personas perdieron la vida precisamente por un virus similar, de ese coronavirus, que por cierto toma su nombre de la forma que se ve a través del microscopio con una corona alrededor. Esa preocupación que lleva a Estados Unidos también a incrementar los niveles de alerta en los aeropuertos y a activar protocolos, como en el caso de Nueva York, por ejemplo, Paulina, de transporte de posibles pasajeros que lleguen para mantenerlos aislados del resto de la población. Sí, hemos visto cómo en las últimas horas se han anunciado este tipo de medidas en diversos aeropuertos, aquí en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco, me parece, ya ante el primer reporte confirmado de este virus en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle. Yo lo que quiero destacar es que hay que ser muy responsables con la difusión de información y creo que eso es lo que ha faltado. Creo que no ha habido la información suficiente por parte de las autoridades, primero chinas, lo cual es esperable con este récord que tienen en materia de transparencia, pero creo que ha faltado información para poder verdaderamente dimensionar cuál es la gravedad de este asunto y cómo se puede contrarrestar y cuáles son las medidas que se tienen que tomar. Escuchamos por todas partes que es un virus que puede ser muy poderoso, que es letal, que evidentemente ha cobrado la vida de 17 personas, ha infectado a cerca de 600, me parece que era la última de las cifras confirmadas. En fin, pero no tenemos verdaderamente información sobre los casos en los que se ha recuperado o un poco más de la evolución y las medidas que se han tomado por parte del gobierno chino, y únicamente escuchamos toda esta información que sí enciende las alertas sin lugar a duda. Entonces creo que las autoridades internacionales, por supuesto destaco el caso de la Organización Mundial de la Salud, que lo ha tomado con más reserva, sabiendo que imponer esta declaratoria o anunciar esta declaratoria de emergencia internacional pues supondría interrumpir el flujo de personas, el flujo de comercios, tendría pues consecuencias francamente graves que sí vale la pena
ponderar y sobre todo tomar con mucha responsabilidad. Entonces creo que es importante mantener informada a la población para que no se genere esta psicosis que hemos visto en otras ocasiones. A mí me tocó de cerca el virus H1N1 cuando fue en 2009 su surgimiento en México, así que creo que la clave de todo esto es información confiable. Sí, también lo que se pone de relieve es la complejidad dado que se produce en China, ¿no? El país más poblado del planeta. Estamos hablando de que han puesto en cuarentena a una ciudad, en primer lugar Wuhan, de 11 millones de habitantes. Eso es 3 millones más que Nueva York, ¿no? Imagínense la complejidad de cara a logística, a nivel de seguridad, fuerzas policiales, etcétera, ¿no? Yo creo que esto es sumamente complicado. Parece que la tasa de mortalidad es bastante baja comparado con otros coronavirus. Por esa parte, digamos, es menos letal. Pero también al producirse en un lugar como China, en el que además ahora se dan los festejos del Año Nuevo Lunar. Ya se han suspendido. El gobierno chino ya ha dicho que va a suspender esas celebraciones, particularmente en Beijing, donde se concentran miles, por no decir millones de personas. Claro, ¿no? Entonces yo creo que esta actuación por parte de Pekín, si bien en un primer momento sí que mostró una cierta opacidad, parece que en los últimos 2 días ha asumido que la clave, como bien decía Paulina, es la transparencia, poner los datos sobre la mesa y empezar a colaborar a nivel internacional. Pero desde luego el problema es interno, se produce en esta ciudad en el centro de China. Parece ser que el epicentro es un mercado de comida y que podrían ser las serpientes, ¿no? Uno de los productos que los chinos consumen por sus posibles efectos afrodisíacos. Entonces, yo creo que aquí se suma una serie de factores que añaden cierta suspense e interés a una trama que, ¿no?, afecta a todo el planeta, ¿no? Como dicen Estados Unidos, Dubái, varios países del sudeste asiático ya han mostrado contagios. Sí, estoy de acuerdo con Paulina, que dice que no hay que entrar en pánico. Parece que la mortalidad es el 8% más o menos hasta ahora, pero es muy temprano todavía saber. Lo bueno es que sí tenemos una secuencia genómica, entonces ya podemos tratar de conseguir vacunas y cosas así. Obviamente eso también toma su tiempo, pero sí, el problema es que se está expandiendo muy rápido y esta clase de infecciones que uno va tosiendo o estornudando es muy fácil entonces así dar eso a mucha gente. Pero esa clase de cosas pasa todo el tiempo. Es muy interesante. Bueno, yo soy historiador y más bien como trabajo sobre historia de América Latina, la difusión de enfermedades es esencial para entender la historia de América Latina, porque, por ejemplo, en México puede ser que habían hasta 25 millones de habitantes en el Valle de México y después de como 100 años solamente habían 650,000 de indígenas, y entonces puede ser muy grave, pero ya tenemos obviamente una medicina mucho más efectiva y esas cosas pasan bastante y bueno, hay que aceptar eso. Lo que sí también hay que tomar en cuenta es la gripe que tenemos todos a veces también tiene una mortalidad bastante alta, 1 o 2%, especialmente la gente mayor, los niños, etcétera. Entonces eso forma solamente parte de una constelación de diferentes enfermedades que existen normalmente en el tiempo invernal. Y entonces, bueno, lo que están tratando de hacer las autoridades es cortar una nueva enfermedad, matarla completamente para que no haya otra cosa más. Y eso creo que es lo más importante de todo. Lo que pasa es que es normal que haya una cierta sensación de pánico y más en estos días en los que cuando ves a alguien, como dice usted, que tiene un resfriado, ¿quién sabe si ese resfriado es un resfriado normal o es un resfriado de alguien que ha viajado a China? Especialmente, por ejemplo, en ciudades como Washington, que viaja tanta gente, puede ser muy plausible pensar que alguien haya estado en un congreso, en un seminario y pueda venir. Bueno, acabo de llegar de México, a ver si eso tiene que ver. No, pero en México ya descartaron esta posibilidad. Es lo que iba a decir, que alguien que tenía esos síntomas, enseguida lo pusieron en cuarentena y se confirmó que dio negativo. Sí. Que dio negativo. Tengo los datos de los últimos 2 grandes brotes. El síndrome respiratorio del coronavirus de Oriente Medio, que surgió en Arabia Saudí y que en el 2012 se cobró la vida de 858 personas. Y en el 2002, el conocido como síndrome respiratorio agudo grave, en ese caso surgido en Cantón, en China,
acabó con la vida de 774. Esto sin mencionar los miles de afectados. Pero hay una diferencia acá, y eso es que las autoridades trataron de esconder eso al principio. Eso empeoró muchísimo las cosas. Ahora los chinos han aprendido su lección, más bien, y ya están difundiendo toda la información. No son meses que ya está brotando y recién se dan cuenta, sino ya han sido solamente días y que no están escondiendo nada como antes, porque eso afecta, obviamente, si no se corta el comercio, como decías, internacional, el transporte público en todos los países y todo eso. Entonces, ya me parece que el mundo ha empezado a arreglar y contener eso de una forma que antes no lo ha sido, porque, como decías, es un mundo globalizado y hay que tomarlo en cuenta de esa forma. Sí, creo que las precauciones evidentemente deben estar ahí, debe haber una información constante en el sentido de todo lo que pueda hacer la gente para protegerse, pero manejar esa fina línea en la que no caer en la psicosis y caer en los extremos, ¿no? En los cuales evidentemente se podría generar consecuencias mucho más graves que las que podría tener el propio virus, que todavía igual seguimos a la espera de lo que diga la Organización Mundial de la Salud, seguimos a la espera de lo que se empiecen a anunciar los diferentes otros países o los casos que se han reportado o que no están confirmados, que están en observación. Entonces creo que, como lo mencionaba en un principio, la clave aquí es precisamente la información, tomar las cosas con calma, poder dimensionar verdaderamente cuál es la gravedad con la información que tenemos y pues recalcar a toda la gente que nos está viendo y a toda la gente que se mantiene informada sobre este tema que, bueno, todas estas precauciones son un poco de sentido común, como bien lo mencionaba el profesor, ¿no? Tenemos, es una etapa de gripa aquí en el hemisferio occidental, en el hemisferio norte, en el cual es el invierno, así que todo el tema de mantener, lavarse las manos, de cubrirse la boca cuando uno está estornudando, de pues, tratar de aislarse a la primera manifestación de algún tipo de síntoma, pues creo que es un tema de sentido común y creo que no está por demás que volver a mencionarlo. Sí, hay un detalle, supongo que Alfonso me va a dar la razón, y es que cuando uno pasa una larga temporada en Estados Unidos y especialmente en un periodo de invierno, descubre que, que la tradición en Estados Unidos, que la manera de comportarse en Estados Unidos cuando uno va a estornudar no es ponerse la mano, sino el codo. Sino el codo. Sí. Y cuando uno vuelve a España y te ven hacer el gesto, se sorprende. Y tiene todo el sentido. Y cuando ves que alguien lo hace, sabes que esa persona tiene experiencia viviendo al menos un periodo de tiempo en el mundo anglosajón. No sé si también en el Reino Unido, pero sí es, y me parece un buen más ejercicio. efectivo, ¿no? Sí, en México empezó con el tema del virus H1N1 en el 2009, fue cuando empezaron a introducir ese Pero eso no es tema de estornudar en el codo. alguna señal así medio ofensiva en algunas sociedades hacer eso. No sé. ¿El ponerse así? Sí. No necesariamente. Nada más es Sí, algo sí. fuera de lo común. Sí, algo... sorprende el gesto, ¿no? Pero Se no, sorprende, porque no es lo implica habitual. Sí, sí. Exacto, Eso sí. sí, sí. Y también en momentos de ese pánico, en reuniones públicas, o por ejemplo, la gente que asiste a misa, en el momento de la ceremonia de darse la mano, darse la paz, me parece que dicen, Sí, en ese momento hay iglesias que simplemente dicen no se den las manos, lo cual genera una situación también de incomodidad para los presentes, pues está todo el mundo haciendo así. Sí, sí, sí. No sé Sí, si claro. eso... Más es- como los japoneses. Así. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, avancemos, son las 9:44 de la mañana en Colombia. Hoy comienzan ejercicios militares conjuntos entre los ejércitos de Estados Unidos y Colombia. Se trata de ejercicios rutinarios, pero llegan en un momento de tensión, un momento que hace muy pocos días se producía esa tercera cumbre contra el terrorismo, una amenaza, una advertencia que sirvió también para enviar a Caracas al régimen de Nicolás Maduro y que coincide, profesor, con las informaciones que a principios de esta semana circulaban y que no han sido desmentidas de la presencia de patrulleros estadounidenses cerca de las costas venezolanas, que también forman parte de la rutina de control de la zona del Pacífico que hacen el ejército estadounidense, muy particularmente desde el Comando Sur, ubicado en Miami. Hoy en Miami está el secretario de Defensa y precisamente se reúne con altos almirantes de la Marina estadounidense para tener una actualización
Son muchos elementos que dan pie a la especulación, pero que podrían formar parte de lo normal en el ejercicio habitual del ejército estadounidense, pero que la coincidencia en el tiempo y el nivel de tensión con Venezuela nos pueden dar a interpretar qué. Bueno, en realidad tienes todas las razones de percepción la que más importa en este caso. Evidentemente, Estados Unidos está tratando de apretar las tuercas a Venezuela, pero lo está haciendo más que todo simbólicamente, en el sentido de que los paracaidistas son, ¿cuántos? 65 o algo, 75, perdón. No van a invadir Venezuela con 75 paracaidistas y tampoco es un ejercicio conjunto, más bien que puede ser que haya todo el tiempo. Ahora se está dando realce y mostrando, sí, ahora hay para ver que si empieza a temblar el señor Maduro allá en Caracas. Sospecho que no. Y más bien el régimen de Maduro ahora ha invitado al embajador cubano a formar parte del gabinete y todas esas cosas que me parece sumamente extraño, pero esas cosas que entonces también es simbólico al final de cuentas, porque yo creo que los cubanos ya tienen una silla en la mesa de todos modos. Y igual los Estados Unidos está controlando, así con información, con satélite, con la Marina y todo eso, las costas de Venezuela y la frontera también. Entonces, vamos a ver qué pasa. No, está claro que algo se está moviendo en Venezuela, ¿no? Vimos como Guaidó en los últimos meses había perdido cierto impulso. Maduro había ganado presencia, se ha atrevido, ¿no?, a decir públicamente esto de que vamos a invitar al embajador cubano a que se sienta aquí en el gabinete presidencial. Se ve en cierta manera envalentonado y la reacción de Guaidó y de Washington un poco ha sido darle más realce, ¿no? Pompeo fue a Bogotá, se reunió con él, están estos operativos que son simbólicos, Guaidó pero está hablando con gente allá, con los europeos, por ejemplo. Así mismo, entonces, ¿no? Se ha implicado una gira por Europa, le ha recibido Boris Johnson en Londres, está en el foro de Davos, estuvo en Bruselas. Una cosa que sí que ha sorprendido y refleja un poco un cierto cambio pequeño, pero cambio en el guión, es que el presidente español, Pedro Sánchez, no recibió a Guaidó. Mira que España tiene una... Obviamente porque Podemos ahora forma parte del gobierno y digamos que hay que marcar cierto territorio, ¿no? Sí que se reunió con la nueva ministra de Exteriores, pero Pedro Sánchez tuvo mucho cuidado de no reunirse con él, mientras que Boris Johnson le dio todos los honores en Downing Street, ¿no? Sí, yo no sé si todos entienden la conexión de Podemos con Venezuela. No sé si podríamos explicar eso un poquito, ¿no? Podemos es el socio de gobierno de los socialistas en España, del gobierno recién formado. Es el partido, digamos, de la izquierda clásica, liderado por Pablo Iglesias, que ha tenido una vinculación con el presidente Chávez en sus orígenes y con el surgimiento del chavismo, no de manera directa, pero sí que ha sido uno de sus apoyos, digamos, a nivel internacional. Y ahora que han pasado a formar parte del gobierno, digamos que han atemperado la postura de Madrid. Sí, han sido hasta consejeros, ¿no? En realidad. Sí, bueno, yo lo que creo es que este tipo de ejercicios efectivamente son cotidianos, son rutinarios. Estados Unidos los lleva a cabo en diversos países de América Latina, con los cuales tiene esta asociación estratégica, en los que, pues sí, evidentemente la prioridad es fortalecer la seguridad regional, combatir el terrorismo, el narcotráfico, etcétera. Y sí, creo que indiscutiblemente pues les da la excusa perfecta para ubicarse en un lugar que en este momento resulta estratégico para los intereses estadounidenses, ¿no? Colombia es un socio importante para Estados Unidos, ha estado cerca de la administración, han coincidido en la importancia de avanzar en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, etcétera. Es un socio clave, pero también efectivamente pues tienen este tema de Venezuela que no deja o no se va del interés de Estados Unidos y permanece como una de las prioridades en la región, ¿no? Entonces, sin lugar a duda, eso no se puede descartar, es comprensible que se tenga esos ejercicios, pero también, sin lugar a duda, no se puede hacer a un lado pues toda esta
esta especulación que desata que en este momento, en este lugar en particular, Estados Unidos tenga una presencia tan robusta. Bueno, lo interesante es que están enfocando en el terrorismo, que en realidad es mínimo y no tiene mucho que ver en Venezuela. Lo más importante en realidad es narcotráfico y el contrabando de oro. Entonces, muy interesante que están entrando por eso, que sí tiene resonancia con el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, y muchos otros países, aunque no sea lo más importante. Vamos a ir a la primera pausa a las 9:51 de la mañana en Washington. Una noticia que se acaba de conocer. El Departamento de Estado acaba de difundir un nuevo reglamento que pretende terminar con lo que esta administración llama el turismo de nacimiento o los bebés anclas. La nueva normativa va a ser mucho más restrictiva con aquellas mujeres que estén en avanzado estado de gestación y pretende evitar lo que la administración llama un intento de tener hijos estadounidenses viniendo a dar a luz a territorio de la Unión Americana. Vamos a la pausa, ya regresamos. 9:57 de la mañana en Washington, 3:57 en Davos, en Suiza. Allí es donde el presidente Donald Trump confirmó lo que algunos medios estadounidenses habían anunciado días antes, y es que la administración del presidente Trump está considerando incluir una serie de países en la lista de lo que se conoce como veto migratorio, países que tendrían sus ciudadanos unas restricciones mucho mayores que el resto de países del mundo para poder entrar en Estados Unidos. Según la información que difunden los medios estadounidenses hoy y cuya lista no está confirmada, serían los países de Bielorrusia, Myanmar, Eritrea, Kirguistán, Nigeria, Sudán y Tanzania. El presidente, cuando se le preguntó sobre esta posibilidad, respondió: sí, vamos a añadir, es decir, confirmó la noticia, pero dijo un par de países, no dando a entender si iban a ser 2, 4 o la lista completa. Alfonso. Sí, en la típica estrategia comunicativa de Trump, ¿no?, que va soltando poco a poco las perlas. Yo creo que esto, por un lado, se enmarca, hablábamos antes, en la estrategia de desviar la atención al impeachment. El presidente, obviamente, desde la Casa Blanca tiene gran púlpito para señalar o establecer la agenda del momento, y ahora que está siendo sometido a un proceso de destitución política en el Congreso, yo creo que cualquiera de estas acciones le va a dar un poco la batuta o recuperar la narrativa, ¿no? En este caso, los países que se están mencionando sorprenden porque no tienen una gran presencia de inmigrantes aquí en Estados Unidos, si exceptuamos el caso de Nigeria, ¿no?, que sí que sorprende porque es el país más poblado de África. Aquí en Estados Unidos viven cientos de miles de nigerianos y podría tener unos efectos muy notables para el país africano, ¿no? Yo creo que aquí también entramos en la dinámica de elecciones 2020 y Trump no quiere dejar pasar la oportunidad para recordar que en materia migratoria es uno de sus claves, uno de sus puntos fuertes, y no lo olvida, ¿no? Me parece, esos países son así tomados al azar. No sé, Bielorrusia con Eritrea, con Kirguistán, con Myanmar, no tiene ningún sentido. Obviamente, bueno, no sé, obviamente, pero yo creo, bueno, hay dos cosas. En primer lugar, quiero mostrar que no solamente anti-musulmán, sino está anti-mundo, ¿no? Porque eso en realidad, ¿no? Porque son esos países y cualquiera. En segundo lugar, creo que él está mostrando, tratando de mostrar que está protegiendo de alguna forma Estados Unidos contra los demás países. Yo conozco mucha gente de Eritrea porque son taxistas aquí, por ejemplo, en Washington, ¿no? Entonces, muy buena gente, no tiene nada que ver. Y entonces, esa restricción es, creo, más que todo para, como decías, Alfonso, desviar la atención, porque, como se dice en inglés, come on, eso no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Y si la Corte Suprema sigue permitiendo eso, porque la lógica supuestamente es contra la seguridad de Estados Unidos, es la justificación para no permitir la entrada de cierta gente. Pero eso no tiene lógica, porque los bielorrusos, ¿cuánto nos han hecho daño, por favor? O digamos de Eritrea o de Myanmar, que casi no hay nadie, pero bueno, entonces me parece una jugada muy
fea en realidad, porque demuestra que no solamente America First, primero América, sino América contra el mundo, que me parece la cosa más tonta para decir eso al resto del mundo. Sí, es una clásica jugada de Trump, ¿no? Ya después de tanto tiempo que lo hemos visto y después de estos años que ha estado en el poder, podemos francamente decir que esto es una de esas oportunidades en las cuales él nuevamente trata de posicionar su mensaje, de posicionarse como el que está protegiendo a Estados Unidos, como que la amenaza viene de fuera. Incluso así se lo respondió a la reportera que le cuestionó sobre este tema allá en Davos, diciendo, ve cómo está el mundo, nosotros tenemos que tener a nuestro país a salvo, ¿no? Y al parecer, en su lógica lineal, pues esta es la respuesta que bien, como bien dice el profesor, pues no parte de ningún tipo de lógica, de ningún tipo de estudio, de ningún tipo de medida tomada a conciencia y a profundidad, sino simplemente es una medida que busca generar afinidad entre su base, que siempre está con muy presente el tema migratorio. Los enemigos son los de fuera, vienen a Estados Unidos a tratar de invadirnos, como pasó en el caso de la caravana, o vienen a tratar de quitarnos lo que a nosotros nos pertenece y seguir ahondando esa división y esa retórica tan tóxica y tan nociva que hemos visto durante los últimos años. Como siempre, y como todo lo que pasa aquí en Estados Unidos con la administración Trump, hay que esperar a que efectivamente ver los detalles, ver la letra fina, como decimos en México, el diablo está en los detalles. Exacto. Así que ya tenemos la experiencia previa, lo que ocurrió cuando a pocas semanas de haber tomado posesión con el primer veto migratorio que impuso, que fue un desorden, que fue un caos, porque efectivamente no se hizo con la implementación adecuada, así que probablemente ocurrirá nuevamente. La actualidad informativa. Vamos a Bolivia, las 11:03 de la mañana en La Paz. La presidenta de Bolivia, presidenta interina, Yanine Áñez, está impulsando una campaña que sus críticos y sus seguidores también opinan y genera esa polémica, y es la de intentar erradicar la figura de Evo Morales del espacio público. Los hechos se remontan a la firma de un decreto en días recientes en las que Áñez abría la puerta a cambiar el nombre a instalaciones, a estadios y a remover estatuas fijes del expresidente Evo Morales. Le critican que su obsesión es la de intentar eliminar a Morales del pasado, del presente y del futuro de Bolivia. Y cuando veíamos esto y la argumentación de acabar con la, dicen, idolatría a Evo Morales, nos preguntamos si esta es la mejor manera, Alfonso, de conducir el país a unas elecciones en las que el partido de Evo Morales sigue teniendo opciones de ganar la presidencia. Sí, aquí estamos viendo cómo Áñez, desde que llegó al poder, aunque fuese de manera interina, digamos que no ha cumplido el rol que debería darse de árbitro imparcial, ¿no? Ya debería haber sido un poco el conductor o el piloto que llevase al país a una cierta estabilidad, pacificación, de cara a unas elecciones en las que los bolivianos escogiesen de manera libre a su presidente, ¿no? Aquí lo que está claro es que hay un revanchismo político total por parte de la presidenta interina, y el objetivo de borrar el nombre, de pensar que se puede borrar el pasado simplemente eliminando el nombre de algunos estadios o algunas estatuas, yo creo que demuestra un poco falta de madurez por parte de Áñez a la hora de encarar los desafíos que tiene por delante Bolivia y que van más allá de quitar aquí o allá el nombre de Evo Morales, ¿no? La cuestión es el presente y sobre todo el futuro del país, y dar una cierta estabilidad y una responsabilidad a los ciudadanos para que sean capaces y ellos mismos de escoger cuál es el futuro más allá de los revanchismos partidistas que quiera llevar a cabo Áñez. Bueno, estoy de acuerdo contigo en cierta forma. Solo en cierta. Pero, sí, exacto, por eso digo eso así muy cuidadoso y muy educadamente, espero. Pero lo que me parece que debería ser en todos los países es que nunca haya un monumento a ninguna persona viva política, porque trae consecuencias. Y en el caso de Bolivia, con el dinero venezolano, Evo puso por todos lados su nombre, inauguró obras y todo eso que llevan su nombre. Eso me parece mal, porque eso realmente es proselitismo político más que todo. No es borrar el pasado, porque Evo Morales siempre va a estar. Y más bien, una vez que muera, que le pongan tantos monumentos, aeropuertos o lo que sea, que
como quieran en ese entonces, pero me parece con personas vivas no se debería hacer. Y bueno, en este país también lo habían hecho con Ronald Reagan, por ejemplo, que ahora el puerto nacional aquí, Reagan, que justamente... El aeropuerto de Houston, con sí, George con Bush, sí. estando en vida. Exacto, bueno. y me parece mal, me parece muy mal eso porque es proselitismo político más que todo, y eso no debería existir. Un mandatario debería estar encima de eso más bien, y más bien no poner su propio nombre, puede ser de sus antepasados políticos, digamos, sí, pero fuera de eso no, porque especialmente en el caso de Evo, con dinero ajeno trató de imponer su marca en todos lados como el hombre indispensable. Y obviamente no ha sido el indispensable, bueno, por lo menos hasta ahora. Al mismo tiempo, y con eso termino, la ultraderecha sí se ha puesto a controlar el país, pero eso es culpa de Evo y el MAS, porque con la maniobra que ya hemos discutido varias veces, que hizo de quitar todo el MAS, todo el presidente y vicepresidente de eso, se abrió esa posibilidad y lo peor de lo que podría haber pasado por él realmente pasó. Y me parece que es su culpa y de esa forma, de alguna forma, se lo merece. Yo estoy de acuerdo con los dos en cierta medida también. Bueno, gracias. Muy educado en esta mesa. Porque Qué diplomacia. efectivamente creo que esto es reflejo del abuso de poder que tuvo Evo Morales, de ese control y de esa manera de hacerse omnipresente en todos los rincones de Bolivia. Así que efectivamente creo que es una demostración de ese abuso que estuvo cometiendo durante mucho tiempo. También creo que es un buen momento para recordar que lo que está ocurriendo en Bolivia es exclusivamente, desde mi punto de vista, culpa precisamente de ese afán de mantenerse en el poder y de esa intención que tuvo Evo Morales de siempre perpetuarse y de no moverse de la presidencia de Bolivia. Entonces creo que efectivamente la presidenta Áñez pues tiene que tomar ciertas medidas para empezar a desmitificar la figura de Evo Morales, pero no creo, francamente, que esta sea la mejor de las medidas, porque creo que lo único que hace es llamar la atención hacia un personaje que todavía es querido por buena parte de la sociedad, y creo que lo único que hace es ahondar la división entre esas dos facciones, cuando estamos en un momento en el cual la prioridad tendría que ser caminar hacia la reconciliación, hacia efectivamente convocar a elecciones libres, a que el pueblo de Bolivia escoja a su nuevo presidente y de alguna forma pasar la página de la presidencia de Evo Morales, que estará allí, estará en la historia, será discutida, será analizada, eso sí, no podrá borrarse, y creo que el hecho de quitar sus monumentos o quitar los nombres o algo así, pues un poco simplifica todo el proceso por el que se está llevando, por el que está pasando Bolivia, y que tendría que ir un poco más allá, tomarse medidas más de profundidad y simplemente buscar la unión y dar vuelta a la página. En honor a la justicia hay que decir que Yanine Áñez, que con su principal mandato que le ha encomendado el Parlamento y el país es la de llevar a esos comicios del próximo 3 de mayo, ya ha pedido un plan a los ministerios de Defensa y Interior, el Ministerio de Gobierno, para asegurar los votos de los bolivianos de esas próximas elecciones. Hay que recordar que una de las principales acusaciones a los intentos de fraude del gobierno saliente fue precisamente la de cambio de votos y alteración de las urnas. Asegurar esos votos también traslada un mensaje de confianza de que el voto será contado, será guardado y en caso de conflicto será recontado y estará físicamente en un lugar. Sí, yo creo que esa debe ser la prioridad desde el primer momento por parte de Áñez, y no tanto ponerse a señalar qué estadio o qué monumento o qué estatua lleva una placa en la que ponga Evo o no ponga Evo, ¿no? Yo creo que, como bien decía también el profesor Langer, el movimiento socialismo, yo creo que ha aprendido el movimiento del presidente Evo Morales tarde, pero creo que ha empezado a reaccionar a la hora de presentar a su nuevo candidato, ¿no? Que ha presentado finalmente a Luis Arce, que fue ministro de Economía con Evo Morales, unas figuras más pragmáticas y, digamos, menos polémicas de la administración de
de Evo Morales y con la que yo creo que quiere, por un lado, llamar a la calma, ¿no? Apaciguar un poquito los ánimos, una persona de un hablar muy calmado, muy respetuoso y que además cuenta consigo el gran legado económico de Evo Morales, ¿no? Que es el haber rebajado notablemente los niveles de pobreza, haber mantenido una estabilidad económica que no se veía en el país desde hacía tiempo, y creo que eso es fundamental, ¿no? Que recuperen unos candidatos de cara al futuro, ¿no? No tanto echar la mirada en el retrovisor. Esto es Club de Prensa, el espacio de análisis con los que hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo, con Paulina Chávez, con Alfonso Pañuelos y con el profesor Eric Langer. Suscríbase a nuestro podcast en Apple y en Spotify. Doce y cuarto de la tarde en Brasilia. Nuevos datos de una encuesta de popularidad de Jair Bolsonaro le dan un respiro en la tendencia a la baja de las encuestas que han monitoreado el más de un año de gobierno del líder ultraderechista. Jair Bolsonaro, según la encuesta difundida por CNT-MDA, ha visto cómo han aumentado los índices de popularidad de aprobación de su gobierno, fundamentalmente por tres motivos, según los encuestadores. El primero, su lucha contra la corrupción. El segundo, los datos económicos, que si bien no son los más extraordinarios, sí han mejorado. Y el tercero, la tasa de criminalidad, que ha disminuido. Recordemos la polémica propuesta y políticas que defiende Bolsonaro para hacer frente al crimen habitual, el crimen normal de las grandes ciudades de Brasil. Los datos que dicen que la popularidad ha pasado de la última encuesta, del 29,4 el pasado mes de agosto, ahora a un 34,5, casi un 35%. Y el número de ciudadanos que ven su gobierno como malo o terrible ha bajado del 39, casi 40%, al 31%. Una disminución, Paulina, de casi 10 puntos. Sí, y su aprobación personal ha pasado también del 41 al 47,8. Los recibo con sorpresa, francamente, porque hemos platicado en esta mesa durante estos meses de gobierno de Bolsonaro, y creo que cuando fue electo estaban todo este temor sobre todas las políticas que él había anunciado que pondría en marcha, un gobierno con una visión profundamente machista, sexista, homófoba, una profunda división en Brasil y sobre todo muy preocupante, políticas que buscan echar atrás el progreso que se ha tenido en la lucha en contra del cambio climático, políticas agresivas en contra del medio ambiente, que hemos visto también que han cobrado ya la factura con estos incendios que reportaron hace varios meses ahí en la Amazonia. En fin, creo que todos esos malos augurios que veíamos venir desde la campaña, desde la elección, desde que él desde que asumió el poder hace poco más de un año, se han prácticamente materializado, y efectivamente vemos cómo el público pues tiene memoria corta para olvidar todas estas cosas, o simplemente, como se ha demostrado hasta el cansancio, por lo que cuenta la economía. La economía en Brasil pues está marchando razonablemente bien, y efectivamente con unos métodos cuestionables, bastante cuestionables, con violaciones a derechos humanos y con mucha opacidad, pues ha habido lo que algunas personas pueden interpretar como ciertos progresos en temas de seguridad y de combate a la corrupción. Así que bueno, al parecer el público brasileño, el electorado brasileño, pues está contento con este tema. Yo simplemente lo recibo con sorpresa y con cierto temor de que este tipo de encuestas pues simplemente a veces son interpretadas como un espaldarazo de que las políticas y de que la forma de gobierno está funcionando. Así que ojalá no sea el caso. Bueno, me parece que esas cifras todavía no son muy buenas. ¿No? Del 29 al 35% no, todavía está mucho menos que el 50%, ¿no? Entonces ha mejorado, pero es una mejoría no tan grande. Pero sí, estando en Brasil, la gente está harta de criminalidad en particular. Y no quiere tener ese miedo todos los días saliendo a la calle y todo eso. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Y con todo lo demás homofóbico, todo eso, él lo prometió, está cumpliendo, así ¿no? es, Entonces, sí. En ese sentido, los que son la gente que lo apoya, bueno, sigue teniendo razón para apoyarlos, porque
aunque él también es un grosero y todo eso, los evangélicos, por ejemplo, que, sí, está cumpliendo lo que él dice y como debería ser, es una visión profundamente diferente, no cosmopolita, de la sociedad brasileña, pero que es una cosa que, digamos, el tercio del país, como vemos, realmente piensa así, ¿no? Entonces, él está cumpliendo con lo que él decía, entonces creo que está llegando, espero, al límite de su apoyo en general, porque pues eso es la gente que piensa como él. Yo creo que lo que señala esta encuesta son cuáles son las prioridades de los ciudadanos, ¿no? de los votantes. Y está claro que el bolsillo es el gran termómetro. En Brasil, que llevaba años de recesión, de inestabilidad, el hecho, desde luego, no está mostrando una gran actividad ni un gran comportamiento, pero simplemente una cierta estabilidad, digamos que da un optimismo o una cierta clarividencia para organizar un poco el futuro económico de las familias. Y por otro lugar, el hecho de la criminalidad, ¿no? Que es otro de los grandes factores que te afectan directamente, que es con lo que te encuentras a salir a la calle, el hecho de que simplemente haya bajado en cierta medida, es algo que yo me imagino que los brasileños hayan puesto en el haber de Bolsonaro. Otra cosa es cómo evolucione la cuestión, y yo creo que temas como cambio climático o homofobia parece claro con este tipo de encuestas que no están dentro de las prioridades de los brasileños. Bueno, y la otra cosa es la baja de criminalidad, pero ha aumentado la criminalidad, digamos, de los policías, ¿no? Que hay más matanzas, Claro. pero hay un sector dentro de la población brasileña que dice, qué bien, están matando a los que si no nos atacarían a nosotros, nos matarían a nosotros. Entonces, es una cosa, digamos, interesante y para mí de alguna forma triste ver eso, pero hay que reconocer que, digamos, el brasileño urbano profundo, como dice, de América profunda, igual piensa así, ¿no? Y dice, qué bien, hay menos criminales porque yo sí estoy bien y yo salgo a la calle y hago todas las cosas bien. Esos criminales pueden así echarme la vida y hacer todo lo que quieren y eso no está bien. Y Bolsonaro lo está haciendo bien y los policías sí han entendido muy bien el mensaje de lo que les ha dado y eso está bien. Y pues es así, hay que reconocer eso. Es un factor político muy, muy importante que a veces nosotros de aquí no entendemos bien ni queremos reconocer porque decimos, eso no es moralmente bien, pero la gente piensa así. Sí, ha sido electoralmente redituable, sin lugar a duda, pero el deterioro en las instituciones es el daño a largo plazo que sin duda tendremos que seguir pendientes. Vamos a la pausa. Antes, dos informaciones, dos datos que llegan precisamente de ese control mundial que hay por los casos de posible coronavirus de China. El primero llega desde Escocia. 4 pasajeros han sido internados para controlar el estado de una posible gripe que podría ser la del coronavirus. Las autoridades quieren descartarlo. Y lo mismo ha sucedido cuando son las 7:23 de la mañana en Los Ángeles. Un ciudadano que procedía casualmente de Ciudad de México fue internado la noche pasada con síntomas de gripe y las autoridades quieren monitorear si la gripe es una gripe normal o se trata del virus temido, del coronavirus de China. Vamos a la pausa, ya regresamos. Son las 5:27 de la tarde en Jerusalén, donde se está llevando a cabo la conmemoración del 75 aniversario de la liberación de uno de los campos de concentración de más infausto nombre, Auschwitz, en Alemania, bajo el régimen nazi. Participan más de 40 líderes mundiales y conmemoran ese hito histórico que supuso el fin casi del nazismo. Esas son imágenes en directo en la que en este momento Emmanuel Macron, el presidente francés, toma la palabra para recordar a los muertos y colocar esa corona de flores que, como vemos, forma parte de ese ritual que se está produciendo ahora mismo en Jerusalén. Profesor. Me parece muy bien que lo sigan recordando. Yo soy descendiente de alemanes y más bien mi padre combatió en la Segunda Guerra Mundial al lado alemán.
y me parece que es lo mejor que sigan recordando eso. Una fecha muy fea y un tiempo muy feo para el pueblo alemán. Sí, este tipo de conmemoraciones supone uno de los pocos espacios donde puedan confluir y donde puedan reunirse personalidades tan dispares como Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, el presidente ruso Vladimir Putin, la presidenta de la Cámara del Congreso aquí, de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, o Emmanuel Macron, ¿no? O sea, yo creo que da una dimensión de la importancia de estos homenajes. El mundo que recuerda ese 75º aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz en la Alemania nazi. En este momento se lleva a cabo, como veíamos esas imágenes en vivo, el evento de conmemoración en Jerusalén. Hasta aquí nuestro club de prensa de hoy, que hoy hemos compartido con Paulina Chávez, con el profesor Eric Langer y con Alfonso Fernández. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo. Si quieren volver a escuchar este programa, háganlo en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.